Bueno, aquí estamos de nuevo otra vez con el tema la intercesión de los santos. Los santos son hombres y mujeres que se dejaron transformar por el poder de Jesús, cuyo principal mérito fue la humildad, ser dóciles a la voluntad de Dios, dejarse usar como instrumentos de Dios. Por eso, en Primera de Pedro 1:16 dice: sean santos como yo soy santo. Entonces, hermanos, con Jesucristo, nosotros somos miembros de una familia que es la iglesia. Los santos son miembros activos de esa familia. Por eso en Efesios 3:14 nos dice lo siguiente: pensándolo en todo, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo y en la tierra. Un padre de familia nunca se va a enojar porque un hijo ayude a su hermano. Así es, hermanos, en la palabra de Dios, nosotros nos debemos de ayudar unos con otros por medio de la oración. Tenemos un ejemplo en Marcos 5:21-23. En Marcos 5:21-23, que es en el Nuevo Testamento, tenemos aquí cómo viene Jairo, que es un oficial de la sinagoga, y empieza a hacer una petición a Jesús porque su hija se encuentra enferma, y es lo siguiente: Jesús entonces atravesó el lago, y al volverse a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven, impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús no le dijo: no, dile que venga ella conmigo. No, aquí Jairo está suplicando, está intercediendo por su hija. Y fíjense lo que le contesta Jesús en el versículo siguiente. Le dice: Jesús se fue con Jairo. Este es un ejemplo, hermanos, de intercesión. Pero muchas veces nuestros hermanos de otras religiones, nuestros hermanos separados, pues nos dicen: pero es que, ¿para qué quieren ustedes a los santos? Si hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, aquí, pues, los únicos que puede hacer el milagro es Jesús. Correcto, hermanos. Entonces, el único que hace los milagros es Jesús, es Dios el que hace los milagros. Y luego te dicen: mira, ve una cita bíblica que es Primera de Timoteo del 2-5. Vamos a ver, hermanos, la cita que ellos nos sacan. Es Primera de Timoteo del 2-5, y nos dice lo siguiente. Dice: Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Ya ves, te dicen con esta cita: Jesús es el único mediador, Los santos, ¿para qué los quieres? Si el único mediador es Jesús. Claro, hermanos, nuestros hermanos, como no conocen de la analogía de la fe con un solo texto bíblico, ellos te quieren ya tumbar todo lo que es la intercesión de los santos. Entonces, hermanos, sí, Cristo es el mediador, pero para salvarnos, porque Él murió en la cruz. Si seguimos leyendo el versículo siguiente, que es el versículo 5, el versículo 6,
nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el principio de la cita que nos sacan nuestros hermanos. Dicen: Dios es el único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio y se entregó para rescatar a todos. Entonces, hermanos, sí, Cristo es el mediador pero para salvarnos, pero para interceder, hermanos, somos nosotros por medio de la oración y los santos. Hay que no confundir lo que es la intercesión y lo que es la mediación. La mediación es pagando ese precio en medio de la cruz, que es Jesús, que es el Redentor, es el único mediador, pero para interceder somos nosotros, los santos, la Virgen María, hermanos. Y muy claro aquí en la Biblia, si nosotros leemos desde el principio este texto, pues nos va a decir aquí mismo que es la intercesión y que es la mediación, pues son cosas diferentes aquí en la Biblia, hermanos. Vamos a leer lo que es 1 de Timoteo 2, del 1 al 4. Ellos nos leen del 2 y nos se brincan hasta el 5 nada más, pero vamos a leerlo primeramente lo que es la intercesión. Fíjense, la intercesión, lo que nos dice la Biblia es 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Dice: ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila, en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador. Entonces, las peticiones, las oraciones, las acciones de gracia, hermanos, son buenas, les agrada a Dios. Por eso los santos que están en el cielo, ellos van a interceder por nosotros. Nosotros vamos a pedir, ellos van a llevar las oraciones en presencia de Dios. Entonces, hermanos, sabemos lo que es una intercesión. La intercesión es pedir, rogar, intenciones, oración. Eso es la intercesión. Y la mediación, que es única y exclusivamente de Cristo, es por medio de su redención, por medio de su muerte. Esa es la diferencia entre mediar y interceder aquí en la Biblia, hermanos. Y hay que no confundir, porque los santos no fueron redentores, la Virgen no es redentora, hermanos. Por eso ellos no son mediadores, son intercesores. Y tenemos también, por ejemplo, vamos a ver aquí en Job, vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo Job en Job 42:8. Por tanto, consíganse 7 becerros y 7 carneros y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrezcan un sacrificio de holocaustos, mientras que mi servidor Job rogará por ustedes, rogará por ustedes, rogará por ustedes. Es una intercesión. Y luego dice: ustedes no han hablado bien de mí, como lo hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración a él. Aquí estamos viendo, hermanos, de cómo Job está pidiendo por su pueblo, está rogando por su pueblo, y Dios lo escucha y Dios perdona, hermanos, porque Dios escucha las oraciones, las peticiones que hacen los santos. También tenemos a Moisés, el Números 14, que estamos en el Antiguo Testamento todavía, números 14 al 19, nos dice aquí Moisés: perdona pues el pecado de este pueblo con esa gran misericordia y con esa paciencia que has tenido para con él, desde su salida de Egipto hasta el día de hoy. Yahvé respondió: ya que tú me lo pides, te
te lo voy a perdonar. Entonces aquí, hermanos, está también Moisés intercediendo por su pueblo y Dios lo perdona, hermanos. Las peticiones que nosotros hacemos a los santos, ellos van y ruegan, ellos piden a Dios, porque ellos son intercesores, no son mediadores. La mediación, porque ellos no murieron en la cruz, la mediación única y exclusivamente es para Jesús, hermanos. Pero también, si Jesús es el mediador, ¿por qué también los ángeles interceden por nosotros? Los ángeles llevan las oraciones por nosotros y no son mediadores, porque también los ángeles escuchan nuestras oraciones, hermanos, cuando nosotros pedimos. Y esto lo vemos en Tobías 12:12. Vamos a ver a Tobías 12:12, que también estamos en el Antiguo Testamento, y nos dice lo siguiente. Sepan, pues, que cuando ustedes, tú y Sara, estaban orando, yo fui quien presentó sus oraciones delante de la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo dice aquí la Escritura? Sepan, pues, que cuando ustedes, tú y Sara, presentaron sus oraciones delante de la gloria del Señor. Entonces, aquí, hermanos, estamos viendo que nuestras oraciones también llegan a los ángeles y eso van a la presencia y a la gloria del Señor. Nuestras oraciones, fíjense, la llevan los ángeles, la llevan los santos, la lleva la Virgen, hermanos, y no son mediadores, no son redentores, son intercesores. No confundir la palabra interceder con mediar. Pero muchas veces nos dicen, pero esas citas que tú dices, pues son del Antiguo Testamento. No, hermanos, la palabra de Dios es Antiguo y Nuevo Testamento, está hoy, siempre, está hoy y siempre. Entonces, aquí, hermanos, también tenemos en el Nuevo Testamento lo que es la intercesión. Y vamos a sacarles una cita, hermanos, que esta cita, pues muchas veces no les gusta escuchar a nuestros hermanos de otras religiones. Les duele la cabeza o les duelen los oídos al escuchar esta intercesión, esta cita bíblica que hace nuestra Madre, la Virgen María. Vamos a leerla desde el 3, dice: sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Mujer es un gran título que se le daba a la Virgen. No es algo malo que dice Jesús. Mujer era un gran título. Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Por eso María, hermanos, nos lleva a Jesús. Hagan lo que Él les diga. María es la intercesora y nos lleva hacia Jesús, hermanos. No es algo malo que hace la Virgen María, porque ella nos dice: hagan lo que Él les diga. Entonces, hermanos, nos quedamos aquí en hagan lo que Él les diga. Versículo 6 dice: había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, y les dijo: llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que los sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y les dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Entonces, aquí, hermanos,
en la boda de Caná intercede la Virgen María con Jesús. Jesús esa agua la convierte en vino. Es el primer milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo, gracias a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces ella como intercesora, pues está intercediendo ante la presencia de Dios acá en el cielo, hermanos. Entonces la Virgen María es una intercesora, y esto no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. María es intercesora, duélale a quien le duela, hermanos. Y por eso Dios quiere que todos nosotros nos ayudemos, y esto agrada a Dios. Ustedes ya lo vieron en primera de Timoteo del 2 al 4, donde Dios le agrada y quiere que todos nos salvemos. Por eso es la intercesión de los santos, y somos una gran familia, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros podemos interceder unos por otros, como nos dice también en la carta de Santiago 5:16. Nos dicen en la carta de Santiago 5:16 que también nosotros podemos interceder unos por otros, y nos dice aquí lo siguiente: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sean perseverantes. Entonces aquí, hermanos, nosotros somos hay que ser perseverantes en la oración. Hay que ser perseverantes en la oración, a estar haciendo peticiones ante los santos, ante Dios, porque la oración, como dice aquí, del justo es poderosa, y los santos, hermanos, que son amigos de Jesús, pues ellos van a interceder ante nosotros para que Él realice el milagro. Pero muchas veces nos dicen: ay, pero lo que ustedes sacan ahí en la Biblia, eso ya están muertos, esos ya murieron, no tiene caso, ¿para qué quieren a los santos? Nos sacan ellos un montón, como no tienen ya otras citas bíblicas, nos mandan a que ya esas personas ya están muertas, y los muertos no saben nada. Ya con eso se quieren quitar todo para querernos tumbar la intercesión de los santos. Pero no, hermanos, acuérdense que le dice Jesús a los saduceos en Marcos 22:32, en Mateo 22, ¿qué le dice? Vamos a ver, yo no se los voy a decir ahorita. Va a hablar la palabra de Dios en Mateo 22, que dice lo siguiente. Le dice Jesús a los saduceos: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, hermanos, ellos nos dicen que ya esos santos están muertos, que no pueden interceder. Pero ¿qué le dice Jesús a los saduceos? Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por eso, hermanos, Jesús cuando está con ellos, en la presencia de ellos en la transfiguración, está con Elías y está con Moisés, se está platicando con ellos, hermanos, porque los santos son sus amigos. Y vamos a verlos en Mateo 17, vamos a darle un poquitito para atrás a la Biblia. Mateo 17, vamos a verlo del 1 al 2, y nos dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, a la vista de ellos. Su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz.
enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Aquí, hermanos, entonces está Jesús platicando con los santos, está platicando con Moisés, está platicando con Elías, y esos hace bastante tiempo ya no estaban, ya habían fallecido, pero Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, y los santos, hermanos, están en la presencia de Dios. Esas almas están en la presencia de Dios intercediendo por nosotros, hermanos. Entonces, la intercesión de los santos, hermanos, es por medio de la oración, es por medio de las súplicas, pidiendo, rogando, y el mediador es Jesús por medio de su redención. Entonces, estamos viendo aquí, hermanos, que la palabra de Dios está aquí en la tierra y está en el cielo. La palabra de Dios, hermanos, por eso Dios no se enoja ni se siente mal porque nosotros hacemos oraciones y porque los santos interceden, porque la palabra de Dios, hermanos, está aquí en la tierra y en el cielo. Y el Salmo 119 nos lo dice muy claro. El Salmo 119, 89 nos dice muy claro, donde nos dice: tu palabra, Señor, es para siempre, inmutable en los cielos, de generación en generación, tu verdad igual que la tierra que tú fundaste. Entonces, la palabra de Dios está aquí, hermanos, está en la tierra. ¿A poco no va a estar intercediendo María? Los santos no van a estar haciendo nuestras peticiones, las que nosotros le hacemos a los santos, hermanos. Entonces, la intercesión, hermanos, es rogando, pidiendo. Por eso los santos se encuentran en la presencia de Jesús. Vamos a ver primeramente Apocalipsis 8. Vamos a ver Apocalipsis 8. Es en el último libro de la Biblia. Y nos dice: otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incendiario de oro. Se dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iban a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Entonces estamos viendo aquí, pues, que todas las oraciones de los santos llegan como perfumes ante el trono del Señor. Entonces también vamos a ver en Apocalipsis 5:8, vamos para atrás tantito en la Biblia, estamos Apocalipsis 5:8 y leemos lo siguiente. Dice: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Entonces, hermanos, aquí tenemos pues que las oraciones de los santos llegan como perfumes a la presencia del Señor. Aquí por eso nuestras oraciones, nuestras peticiones que nosotros hacemos llegan a los santos y llegan con Jesús, que es el mediador, y se cumple el milagro, hermanos. Muchas veces los santos pues han hecho muchos prodigios. Dios ha hecho muchos milagros a través de los santos. Miren, hermanos, ahí tenemos la sombra de Pedro. Mucha gente sacaba las camillas, sacaba sus camas para cuando pasara San Pedro, de perdida que la sombra le diera para que sanaran, hermano. Fíjense, la sombra de Pedro los sanaba. Imagínense esos prodigios que hacían los santos. Y esto no es mentira, esto es bíblico. Lo vamos a ver en Hechos 5:14. Vamos a verlos. Hechos 5:14.
cómo con la sombra de Pedro la gente sanaba. Y dice, más aún una cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos, y acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados, hermanos. Estamos viendo aquí que con la sombra de Pedro sanaban. Y hermanos, otros milagros muy grandes que se cumplían. El pañuelo de Pablo, hermanos. El pañuelo de Pablo también se los ponían a los enfermos. Eran objetos que usaban los santos y sanaba a la gente, hermanos. Es en Hechos 19. En Hechos 19 vamos a ver del 11 al 12. Aquí tenemos también cómo sanaban con el pañuelo de Pablo. Dice lo siguiente: Dios, es Hechos 19:11, Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado, y mejoraban también, salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban los demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, con la sombra de Pedro, con el pañuelo de Pablo, sanaba a la gente. Y ya para no hacerla más